Bien, las 22 minutos pasaron de las 2 de la tarde en toda la Argentina y en este momento empezamos con el editorial de cada sábado. Bueno, como ustedes saben, esta semana el virrey de Argentina, que no es otro que Milei, le concedió una entrevista a Eduardo Feynman, que se le ocurrió, no sé, hacer de periodista justamente el día que le hizo la entrevista, porque por lo general es un operador, ¿no? Pero bueno, ese día fue periodista y entre otras cosas sostuvo Milei que Donald Trump no dijo lo que dijo. Él había expresado, si Milei no gana las elecciones de medio término, bueno, no vamos a seguir apoyando al gobierno. Bueno, parece que esas palabras que escuchamos todos no salieron de su boca. Y según el presidente y toda la libertad avanza, la libertad avanza, sí, es cierto, todo lo que es el partido político de ellos, empezó a traducir a Trump, ¿no? Y empezaron a decir que lo que quiso decir es que en 2027, si en 2027 ganara un candidato comunista o de izquierda, como podría ser Kicillof, según la forma de pensar de él, bueno, su administración entonces dejaría de apoyar al gobierno. Bueno, eso es un poco lo que dijo y lo que dicen que dijo, ¿no? Esos fueron más o menos los problemas que hubo en ese comentario, que bueno, generó muchísimo fastidio por un lado y conmoción en muchísimos lados también. Bueno, más allá de lo patético que fue aquel encuentro con el rey Trump, ¿no?, en la Casa Blanca, y de ese comentario que alarmó, por supuesto, a los mercados, lo cierto es que durante ese reportaje también expresó Milei que la inflación sigue bajando. Toma mate, la inflación sigue bajando, que su gestión sacó a 12 millones de personas de la pobreza, reitera eso, y le agregó una más ahora. También sacó a 6.000 personas de la indigencia. Bien, bueno. Y pese a todo lo que se publicó al respecto, lo que fue de público conocimiento, la justicia norteamericana de Texas mostró pruebas fehacientes de la guita que había recibido Spert. Bueno, él sigue sosteniendo que el pelado no tuvo ningún tipo de vínculo con el narcotráfico, con los narcotraficantes. Él sigue sosteniendo una cosa así, entonces no se explica por qué lo sacó. Pero bueno, cosas que dicen. Y bueno, y ya cuando todo parecía un sketch de Capusotto, porque la verdad que hacerle una nota a un tipo en donde tenés que dejarlo decir cualquier cosa porque si no se enoja, bueno, a Feynman no se le ocurrió mejor idea que decirle que el 80% de la población la está pasando muy mal, que no llega a fin de mes y que, bueno, ¿qué puede hacer al respecto? A lo cual el virrey de Argentina, haciendo hombrito, le dice, ¿y qué quiere que haga? ¿Que emita papelito? ¿Qué quiere que haga? A lo cual también Feynman le dice, bueno, usted es el especialista en crecimiento económico con o sin dinero, presidente, usted debería darme una respuesta. Y bueno, y ahí está el problema, ¿no? Y ahí siguió la discusión y no supo qué decir. Hago esta introducción porque me cuesta creer que un tipo que está dirigiendo el destino de todos los argentinos y argentinas, ante un comentario en el cual se le expresa que hay una gran parte de la sociedad que está sufriendo un ajuste extremo que él está impulsando, bueno, no se le haya venido a la mente otra respuesta que no sea, ¿y qué quiere que haga? Dígame usted, ¿qué quiere que haga? Dijo, y repetía. Y bueno, y a mí se me ocurrió decirle, bueno, ¿qué fue, no? ¿Y qué quiere que haga? Que aplique políticas peronistas, sería una de las respuestas. ¿Qué quiere que haga? A ver, que genere una equitativa distribución de la riqueza. ¿Qué quiere que haga? ¿Que fomente la industria nacional? ¿Qué quiere que haga? ¿Que dinamice el mercado interno? ¿Que genere la justicia social? ¿Que la gente sea feliz? ¡Ni loco hueso! Eso sería la parte más, en términos de imaginación, por supuesto, que debió haber dicho Milei y que no dijo. Yo creo que lo que no dijo estaba expresado en esto que les estoy comentando. Y claro que no va a hacer eso. Por supuesto que no va a hacer eso, porque de hecho su misión como agente de los Estados Unidos es destruir al extremo este país y endeudarlo de una manera que ya sea insostenible poder bancar a una Argentina de esta manera. Con lo cual, si el peronismo vuelve, cosa que va a suceder tarde o temprano, le guste o no a quien sea, bueno, va a ser muy poco lo que pueda hacer ante una situación tan desastrosa como nos va a dejar el país. Por eso
coincido plenamente con Claudio Lozano, que lo dijo aquí el sábado pasado, cuando él plantea que es necesario iniciar un juicio político, no solo a Milei, sino a todo el gabinete, y tratar de que se anticipen las elecciones presidenciales cuanto antes, porque la verdad, este tipo, que es un mono con navaja, si sigue durante 2 años más, directamente va a llevar a la Argentina a la disolución nacional. Este es el motivo por el cual el peronismo tiene que volver. No hay otra. El peronismo es Argentina. Tenemos que volver sí o sí. Y ya que ayer viernes, se conmemoraron 80 años de aquel 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, me pareció importante hacer mención, hacer un recordatorio breve, obviamente, acerca de lo que significó aquel acontecimiento histórico. En primera instancia, ya nos metemos en el 17 de octubre, aquel día implicó la irrupción de la clase obrera en el escenario político, pero esencialmente del nacimiento del peronismo. Y cuando decimos esto estamos hablando de la fundación del más importante movimiento de masas de América Latina, cuyos criterios doctrinales se basaron en la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Algo que hay que repetirlo, hay que enseñarlo en las escuelas, y toda la gente tiene que estar al tanto de esto, porque justamente cuando viene la derecha y se hace cargo del Ejecutivo, destruye todo esto, aniquila todo esto, y nosotros tenemos que volver a empezar a construir todo lo que estos tipos destruyeron. Entonces es importante que se empiece a tomar conciencia en términos sociales de lo que implica todo esto, ¿no? La gente, los chicos en la escuela primaria, en la secundaria, tienen que, en sus clases de historia, tienen que saber lo que pasó en el peronismo. Aquel 17 de octubre de 1945 marcó un antes y un después en la historia argentina, y por eso tiene esta significancia simbólica, porque aquella movilización popular y pacífica a Plaza de Mayo fue la culminación de un largo proceso político marcado por el fraude y la conspiración, por la entrega del patrimonio nacional, fíjense lo que está pasando hoy, y por la consolidación de un modelo de país al servicio de un sector contrario a los intereses de la nación. Pero así como nació aquel día el peronismo, lo decíamos al comienzo del programa, también nació el antiperonismo. El odio visceral de hoy es cierto, en cierto sector de la sociedad, viene de aquella época en la que surgió la famosa frase de "viva el cáncer", ¿no?, que se la dedicaban a Evita, y desde cuando la derecha organizada también, ¿no?, la oligarquía organizada, podríamos decir, fueron capaces de bombardear la Plaza de Mayo en el 55. Fíjense el odio a qué niveles llegó. Es la misma aversión, por ejemplo, que se manifestó cuando se intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Hago una acotación nada más. Ayer estuvieron en su casa muchísima gente, miles de personas, transmitiéndole el cariño, transmitiendo el afecto, el amor que siente por ella, justamente porque termina siendo víctima de ese odio histórico de la Argentina, que hoy no solo la tiene presa, sino proscripta, ¿no? La verdad que fue un hecho muy, muy, muy lindo que se pudo ver por todo el país. Ella de alguna manera agradeciendo el afecto y el amor que le fueron brindando muchísima gente, que es agradecida, ¿no? Que obviamente nadie puede discutir lo que ella fue como presidenta de la Nación, lo que implicó el kirchnerismo durante esos famosos 12 años del 2003 al 2015. Pero la cuestión es que ahí está, ella termina siendo víctima de ese famoso odio, ese odio que se ve todos los miércoles cuando los fajan, cuando los reprimen, cuando gasean a los jubilados, cuando le pegan a los discapacitados, cuando le pegan a los niños. Hay un odio visceral al que no piensa como ellos, Y es que la Libertad Avanza representa la dictadura del capital que vino a desterrar para siempre al peronismo, al que llaman socialismo, lo llaman comunismo también, o en todo caso a sus pilares simbólicos como los derechos laborales, la educación y la salud pública, la ciencia y la tecnología, el Estado presente y todo lo que esté relacionado con la justicia social o la movilidad social ascendente. Detestan que aquel que no nació rico pueda ser un profesional, pueda ser un médico, pueda ser un abogado, pueda ser un científico. Lo detestan que al otro, que no es de su clase, le vaya bien. No sé por qué es así, pero es así. Esta es la razón por la cual la disputa por la conducción del peronismo, que se está dando hoy en día solapadamente, es probable que se termine de profundizar después
del 26, a partir del 27 de octubre, podríamos decir. Bueno, ahí se enmarca entonces la necesidad de recuperar la representación popular, y eso exige una oposición incondicional al programa oligárquico y un liderazgo cuya lealtad a la causa popular esté probada a lo largo del tiempo. Ahí podemos, por supuesto, nombrar a Cristina, pero también podemos nombrar a Kicillof. Son los dos personajes que podrían llegar a renacer, si se quiere, tratando de poner las palabras en orden, ¿no? Tratando de que vuelvan a surgir, si quieren, en un momento histórico de nuestro país en donde se necesita gente creíble, que genere confianza y que dé un poco de esperanzas al mismo tiempo. Esperemos entonces que haya un cierto grado de racionalidad en este espacio político, que no es otro que el peronismo, que se dejen los egos a un lado y que los protagonistas de esta historia estén a la altura de las circunstancias. Porque si a Milei le va mal en las elecciones, bueno, todo el mundo sabe que esto puede llegar a suceder y es más que probable que termine pasando. Bueno, es importante que del otro lado, en Fuerza Patria, no haya turbulencias, no haya enfrentamientos por las cajas y por el poder, y que a la brevedad fortalezcan la unidad y que cada uno y una, ¿sí?, se hagan cargo de sostenerla en el tiempo, sin chicanas y sin reproches, ¿sí? Porque si esto no es así, ustedes ya saben, se viene esta idea de maquillar al gobierno con infiltración del macrismo, y si esto no se da, se viene una asamblea legislativa donde van a tratar de meter a un peronista, a un menemista, ¿no?, para que se haga cargo de lo que no pudo terminar Milei de una manera más prolija. Pero bueno, en esencia hizo muchísimo daño Milei y seguramente estos tipos van a seguir haciendo daño. Milei, para que se den una idea, incrementó ya muchísimo la deuda que había generado Macri y destruyó el costado social del Estado Nacional. Y si le llegara a ir más o menos bien, y ese es el gran problema en estas elecciones, lo que sí viene es aún peor porque se va a privatizar todo lo que se pueda privatizar, como ya está sucediendo con Núcleo Eléctrica Sociedad Anónima y todo lo que implique la política de energía nuclear de nuestro país. Se viene la reforma laboral a favor de la patronal, por supuesto, se viene la reforma previsional y la tributaria, porque como ustedes saben, la idea es que paguen menos lo que más tienen y que paguen más lo que menos tienen. En fin. No quiero ser insidioso, pero la verdad es que ya los tenemos a los gringos adentro, lamentablemente, así que si no ganamos el 26, nos van a clavar la bandera yanqui en la rosada y seguramente se queden por mucho tiempo más.